No importa si no eres una persona espiritual que cree o no en lo metafísico. No importa si esta información te parece absurda o una verdad absoluta. Con un poco de mentalidad abierta y un corazón dispuesto que permita ver la posibilidad, tienes la oportunidad de observar la vida desde otras perspectivas y de reinterpretar las circunstancias difíciles por las que puedas estar pasando o por las que hayas pasado en algún otro momento de tu vida. Un contrato álmico es un acuerdo que haces antes de encarnar con otros seres o almas, con personas con las que te toparás a lo largo de tu vida, ya sea por un periodo de tiempo corto, un tiempo más largo o en algunos casos durante toda tu vida. Algunas personas llegan a tu vida, cumplen con su parte del trato y se van, nada más. Algunas otras permanecen por mucho más tiempo, como lo puede ser en el caso de tus padres o de tu pareja sentimental. Los contratos álmicos o acuerdos prenatales hacen parte del plan de lecciones o camino de aprendizaje que tu alma escoge antes de encarnar. Antes de encarnar en un cuerpo humano, tu alma hace contratos con otras almas y además escoge los diferentes escenarios en donde se van a desenvolver las diferentes experiencias de tu vida. Lo anterior con el fin de guiarte en su único propósito y camino, el de recordar quién realmente eres y el evolucionar en conciencia. Por lo tanto, cada una de las personas, cada uno de los diferentes escenarios de tu vida fueron escogidos por ti mismo de manera concreta, planeada y estratégica. Tu lugar de nacimiento, tu situación económica, tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus jefes, tus parejas, todo lo escogiste cautelosamente para ayudarte a lo largo de la vida a fijarte en tu verdadera esencia y a que recordaras o recuerdes quién realmente eres. Verás, venir a la Tierra es un privilegio. Venir a la Tierra y encarnar en una vida humana para tener una experiencia terrenal es un honor y es además la más avanzada escuela de vida para la expansión y la evolución de la conciencia. No estamos aquí para solo tener una carrera profesional, para tener un trabajo digno, formar una familia y llevar una vida aparentemente tranquila o normal. No es solo para eso que hemos venido. El plan del alma es mucho más grande y global. Es un plan enfocado en la evolución de sí misma y de la conciencia universal. Estamos aquí voluntariamente para experimentar la vida desde los diferentes matices y perspectivas que este plano 3D permite. Estamos aquí para conocernos en profundidad y recordar nuestro verdadero origen, nuestra verdadera esencia o naturaleza. De las primeras cosas que aceptas antes de encarnar es el olvido de quién eres y de tu verdadero origen. Y es así como se da comienzo a la escuela de vida y aprendizaje, que es el tener una experiencia de vida o experiencia terrenal. Aceptas venir a la Tierra en un estado de amnesia, para que de ese modo emprendas tu camino evolutivo, para aventurarte en un sinfín de aprendizajes y experiencias enriquecedoras, que lo único que buscan es guiarte y llevarte al siguiente nivel de la existencia. Somos valientes voluntarios con amnesia, almas encarnadas en cuerpos perfectos que están aquí para experimentar en carne propia las diferentes experiencias que aportarán a tu camino. Para experimentar ese camino, te pones de acuerdo con otras almas que están dispuestas a aportar en tu proceso de expansión y crecimiento evolutivo.
Imagina esto. Eres un alma en el plano espiritual y deseas venir a la tierra a encarnar una vida humana. Deseas experimentar tal vez la amistad o el gozo de sentirte enamorado, o deseas tal vez alegrar la vida de otros a través de la risa, o quizás servir de guía para quienes sufren con alguna enfermedad. Sea cual sea el caso o deseo a experimentar, sea cual sea ese propósito por el cual decides encarnar, planificas todos los escenarios necesarios para poder desarrollar esas actividades y propósitos que te planteaste antes de venir. Organizas y preparas todo lo que será necesario para poder llevar a cabo ese plan o propósito por el cual vas a encarnar. Es ahí cuando el complejo diseño de una vida se lleva a cabo. Es ahí donde se planifican los diferentes escenarios y personajes necesarios para el desarrollo de esa experiencia que tú mismo has planeado. Son planes complejos y por lo tanto necesitarás de ayuda y de aliados. Necesitarás de otras almas que cumplan con su parte del trato para que las acciones indispensables se lleven a cabo y tú puedas vivenciar y cumplir con ese plan de vida que te has propuesto y que has venido a vivir. Esas son las bases del contrato, el aportar a la evolución de la conciencia y a la expansión del alma, en sumar experiencias a través de las diferentes vivencias de la vida y los diferentes matices o variaciones de tu realidad. La vida es como una gran escuela. El planeta Tierra y este mundo 3D en el que vivimos son el escenario perfecto para vivir a través de la dualidad todas las experiencias y aprendizajes que aporten a la evolución y camino de aprendizaje del alma. Los diferentes aprendizajes y experiencias pueden estar enfocados hacia las diferentes facetas humanas de la vida, donde tal vez desees aprender a ser más compasivo y comprensivo, o donde quizás quieras aprender a amarte a ti mismo y a poner límites sanos que te permitan tener relaciones más sinceras o con significados más profundos. Sea cual sea el caso, el plan de tu alma comprende caminos de aprendizaje evolutivos, caminos que requieren de trabajos concretos y de entendimientos profundos de cómo funciona esta realidad. Para eso es que se realizan aquellos pactos de amor con otras almas, contratos que lo único que buscan es aportar en ese camino evolutivo que tú mismo, que tu alma ha escogido. Entonces, ¿qué pasa con esos contratos o relaciones que tenemos con algunas personas, pero que preferiríamos evitar? ¿Qué pasa con esas situaciones dolorosas por las que atravesamos? ¿También las escogemos? ¿Cómo es posible que hayas escogido como pareja al testarudo de tu marido? ¿O cómo es posible que hayas escogido como tu padre a un alcohólico? ¿O incluso que hayas escogido ser abandonado de niño o terminar en una cárcel? Pues aunque sé que es difícil de entender y de creer, eso mismo hiciste. Escogiste a cada uno de esos personajes que han hecho y hacen parte de tu vida para que te influenciaran de determinada manera y de ese modo tuvieras la oportunidad de experimentar y trabajar en todo aquello que has venido a hacer en esta vida. Es gracias a esa relación de pareja que tanto te dolió que tal vez hoy eres una persona mucho más resiliente y entregada. Es gracias a ese papá ausente que tal vez hoy tengas un carácter fuerte y una visión de la vida enfocada en la superación y el desarrollo personal. Es gracias a esa condición de salud o enfermedad que hoy ayudas a miles de personas a recorrer el camino y a entender mejor su propia realidad. Es gracias a todos esos pactos de amor, a todos esos acuerdos o contratos álmicos que hoy tienes la oportunidad
de darle forma y significado a tu vida, que hoy tu alma se ha expandido y ha sacado al máximo provecho a esta encarnación o vida. Nada ocurre por casualidad. Todo lo que te ocurre en la vida tiene un profundo significado. Y esa pareja, esa enfermedad, esa crisis laboral, están ahí para de manera sincrónica y perfecta hacer que conectes con tu propósito trascendental. Cada persona en tu vida está ahí porque tú así lo decidiste, porque así lo pactaste. Tus papás, ausentes o presentes, jóvenes o viejos, alcahuetas o exigentes, son así porque así tú los escogiste. Cada pareja, cada relación y cada circunstancia ha sido así porque de ese modo debía ser en pro de tu camino evolutivo. Cuando empiezas a entender esto, cuando abres tu mente y tu corazón y aprendes a interpretar los diferentes eventos de tu vida, te das cuenta de lo perfecto y asombroso que es el plan divino. Todos somos parte de una conciencia universal infinita, todos somos parte de la misma unidad eterna que se está experimentando a sí misma y que a través de la individualidad de las almas encarnadas pacta desde el amor puro y profundo los sacudones necesarios para que tu vida tenga un gran significado y propósito. Aprende a observar más allá de lo evidente, aprende a ver la vida no solo con tus ojos físicos, sino a percibir y recordar todo aquello que realmente eres y que junto con otros has venido a vivir o experimentar. Créeme, tu alma conoce el camino, por lo tanto, escúchala, conecta con ella y con tu propósito divino. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Un abrazo.